Estaba escuchando a uno de los ministerios que me gusta escuchar y estaban hablando acerca de la vida de Pedro. Y este maestro decía que en los evangelios uno puede estudiar la vida de Pedro y casi es un desastre. Sí, casi, ¿verdad? Porque el hombre fallaba por aquí, el hombre fallaba por allá, él se equivocaba en esto y se equivocaba en lo otro. Pero una vez que ese hombre recibió la llenura del Espíritu Santo, fue otro hombre, completamente diferente. Y cuando uno lee las cartas que Pedro escribió, hermanos, es impresionante la revelación, la madurez, la solidez que este hombre manifiesta. Amén. O sea que el ser lleno del Espíritu Santo hace una gran diferencia en la vida del creyente. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, es un hecho indiscutible, hermanos, que el que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Vamos a comenzar por ahí, esto es parte de la introducción. Es un hecho indiscutible que el que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Esto fue lo que dijo Juan el Bautista. Leámoslo por favor en Mateo capítulo 3, ¿verdad? Versículo 11. Juan dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces debemos comprender y entender que, hermanos, el que bautiza con el Espíritu Santo a cada creyente en particular es el Señor Jesucristo. Él los bautizará, dijo Juan, con el Espíritu Santo. Ahora, el Señor espera que nosotros lleguemos, escuche, Él espera que nosotros lleguemos a cierta posición para Él poder bautizarnos. Hay ciertas cosas, hermanos, que nosotros, óigase bien, que nosotros debemos experimentar primero y hacer después, para llegar a esa experiencia maravillosa de ser bautizados y de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. No es un asunto que el Señor lo va a hacer todo sin que haya de nuestra parte una cooperación, sin que haya de nuestra parte una respuesta, ¿verdad? El Señor no se va a mover si nosotros no llenamos las condiciones para que Él pueda hacerlo. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche, eso es lo que vamos a estudiar. Hoy trataremos de descubrir entonces lo que la Biblia enseña para poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, primero veamos lo que dice Hechos 2:38. Es el primer punto. Hechos 2:38. Dice allí, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos que el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es una experiencia que sigue a dos previas. Amén. A dos experiencias previas. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver cuáles son esas dos experiencias previas a las cuales sigue la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. En primer lugar, Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? Arrepentido.
arrepentidos. Para que las personas reciban el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, es necesario, imprescindible, que se arrepientan primero. Amén. Y experimenten el nuevo nacimiento. Aleluya. Por medio del cual ellas saben que han sido redimidas. Por medio del cual ellas saben que han sido ya salvas, ¿verdad? Salvas por la sangre de Cristo. Bueno, entonces, lo primero que Pedro dice aquí en este pasaje que se necesita experimentar es el arrepentimiento. Arrepentimiento. Ahora, la palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, es conocida por todos, ¿verdad? Metanoia es la palabra arrepentimiento en el griego, y esta palabra significa un cambio de mente. Un cambio de mente, o sea, un cambio de manera de pensar. Amén. Y también significa un viraje de 180 grados. Un viraje de 180 grados. Ese es un cambio de dirección. Es un cambio de pensamiento y por ende es un cambio de dirección, ¿verdad? Es como que si fuéramos caminando aquí para mi derecha, pero luego nos arrepentimos, ¿verdad? De ir hacia allá. Entonces cambiamos nuestra manera de pensar. Ya no quiero ir hacia allá, entonces quiero ir hacia el otro lado. Y nos damos la vuelta a 180 grados y comenzamos a caminar en sentido opuesto. Eso es arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y eso es lo primero que necesitamos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo respecto a nuestros pecados, ¿verdad? Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Y yo sé que le estoy hablando a cristianos, pero también los cristianos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, cambiar de manera de pensar y cambiar de dirección, dejar de hacer las cosas que estábamos haciendo y hacer las contrarias a las que estábamos haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por esto, hermanos, las personas que quieren ser bautizadas en el Espíritu Santo deben abandonar su antigua manera de vivir y comenzar a andar en novedad de vida en los caminos de Dios. Toda persona, ya sea afuera de la iglesia o dentro de la iglesia, que quiera recibir el bautismo en el Espíritu Santo, debe cambiar, o sea, debe abandonar su antigua manera de vivir. Su antigua manera de vivir, y debe comenzar a caminar en una nueva manera. Una nueva manera. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, yo estaba pensando ahora que estos días, no ahora, pero estos días estaba entendiendo un poquito más la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento. Fíjense que la palabra arrepentimiento es una palabra que incluye acción. Yo no puedo decir que me he arrepentido si no hago algo. Y en este caso hemos visto, tengo que cambiar mi manera de pensar y tengo que cambiar de dirección, dejar de hacer las cosas que estaba haciendo para hacer las cosas contrarias. Obviamente las malas, ¿verdad? Dejar de hacer las malas y comenzar a hacer las buenas. Eso es arrepentimiento. Y ahí va incluida la voluntad de la persona también. No solo la gracia de Dios, sino también la voluntad de la persona. Amén. O sea, Dios le da el arrepentimiento, pero la persona tiene que tomar ese arrepentimiento y tiene que experimentar, vivir y reaccionar correctamente a ese sentimiento que el Espíritu Santo le pone en el corazón. Amén. Bueno, es lo primero. ¿Qué otra cosa dijo Pedro? Bautícese cada uno de vosotros.
Obviamente aquí no está hablando acerca del bautismo en el Espíritu Santo, sino que está hablando acerca del bautismo en agua. Esto se refiere a ese bautismo. Hay que estar bautizado en agua. Escúcheme, o en algunos casos estar dispuesto a bautizarse, ¿verdad? Hay que estar bautizado en agua, pero digamos si no ha habido la oportunidad, ¿verdad? Porque no han habido bautismos, digamos, no se han programado y hay digamos, si uno quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, uno tiene que estar dispuesto a bautizarse cuando hayan bautismos. Acordémonos que el Señor, como dice ese versículo, Él da por hecho las cosas que no son todavía, ¿verdad? Entonces, Él conoce el corazón. Si uno no ha tenido la oportunidad de bautizarse, pero uno quiere bautizarse, se le toma, ¿verdad? El Señor le toma en cuenta eso. Muy bien. Veamos algunos ejemplos de este segundo pasito, el bautismo en agua. Por ejemplo, la familia de Cornelio se arrepintió con la predicación de Pedro. Busque por favor Hechos 10, ¿verdad? La familia de Cornelio se arrepintió con la predicación de Pedro. Ellos le dieron su vida al Señor y fueron llenos del Espíritu Santo, escuchen, mientras oían el mensaje que Pedro predicaba. Ahora, ellos oyeron el mensaje y ahí fueron bautizados en el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó inmediatamente después de que oyeron, se arrepintieron, ¿verdad? Y recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Salieron para bautizarse en agua. O sea, ya estaba la disposición en el corazón de obedecer el bautismo en agua, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Mirémoslo, por favor, en Hechos 10, 44 al 46. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, él estaba predicándoles el evangelio ya a los gentiles. Dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjense. Amén. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, inmediatamente después de que ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, pues obviamente salieron para ser bautizados en agua. Bendito sea Dios. O sea, ya Dios vio la disposición en el corazón de ellos de obedecer el bautismo en agua. Bendito sea Dios. En mi caso, yo nací de nuevo un 25 de septiembre. Y fui bautizado en agua un 5 de enero. Y luego fui bautizado en el Espíritu Santo en el mes de mayo. O sea, fue así. Septiembre, mi salvación. Enero, mi bautismo en agua. Y luego mayo, el bautismo en el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Por otro lado, el pastor Bailey fue bautizado en el Espíritu Santo antes de ser bautizado en agua. Así lo cuenta él en sus escritos. No obstante, dice que él ya estaba anotado en la lista de bautismos en agua. O sea, ya tenía la disposición de ser bautizado en agua. Entonces, no había llegado, digamos, el día de bautismos, pero él ya estaba en lista y le tocó que salir de vacaciones y fue a las montañas, una de las montañas de Inglaterra, y ahí él fue bautizado en el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. O sea, hermanos, es importante arrepentirse, número uno, ser bautizado en agua o estar dispuesto a ser bautizado en agua, ¿verdad? Para luego experimentar el bautismo en el Espíritu Santo.
Alabado sea el Señor. Entonces Pedro nos dice que si nos arrepentimos, hacemos de nuevo y nos bautizamos en agua, somos candidatos para recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Y recibiréis, dice Pedro ahí en el verso que leímos, el don del Espíritu Santo, hablando acerca del bautismo. Bueno, vayamos ahora entonces a el segundo asunto. Y el asunto que quiero enfatizar, ya lo mencioné en la introducción, pero que quiero enfatizarlo ya como un punto de la enseñanza, es que el que bautiza en el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Esto ya lo vimos, ¿verdad? En Mateo capítulo 3, versículo 11. Juan dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento por el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es Él. Hermanos, óiganme bien. Uno no puede bautizarse a sí mismo. Uno no puede bautizarse a sí mismo en el Espíritu Santo. Ni tampoco uno puede bautizar a otra persona en el Espíritu Santo. ¿Ya? Ciertamente hay hombres y mujeres, ¿verdad?, que pueden orar por nosotros y que pueden imponernos las manos para que recibamos ese glorioso bautismo. Sin embargo, solo lo recibiremos si el Señor nos bautiza. ¿Ya? Solo lo recibiremos si Él, en su soberana voluntad, ¿verdad?, nos bautiza. Si no nos bautiza Él, aunque nos pongan las manos 100 personas, no. Es Él el que bautiza. Bendito sea el Señor. Tampoco se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo al repetir ciertas palabras o frases dichas por otras personas, o seguir una fórmula, ¿verdad? No. Es solo el Señor quien puede bautizar con el Espíritu Santo. Por lo tanto, escuchen lo que digo, porque estos comentarios siempre traen una verdad relevante. Por lo tanto, el Señor debe estar presente para que alguien reciba el bautismo en el Espíritu Santo. El Señor debe estar presente ahí, en una reunión o ahí en la soledad, pero el Señor debe estar presente porque es Él el que bautiza. Y no pueden haber bautismos en el Espíritu Santo si Él no está presente. Amén. Si Él no está presente. Por lo tanto, óigase bien. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para atraer la presencia de Dios? La presencia del Señor. Debemos crear, ¿verdad?, o propiciar un ambiente, ¿verdad?, de oración, de alabanza, de adoración, para que Él se manifieste, ¿ya? Para atraer la presencia del Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces, si Él es el que bautiza, entonces Él tiene que estar presente. Él tiene que estar presente. Y para que Él esté presente, nosotros tenemos que propiciar un ambiente para atraer su presencia. Amén. Y estamos hablando no de la presencia, de la omnipresencia del Señor, porque Él está en todo lugar. Estamos hablando de la presencia manifiesta del Señor ahí, para que Él entonces nos bautice. Bendito sea Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Sí, gloria a Dios. Entonces, usted quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, tiene que propiciar el ambiente para que la presencia del Señor descienda a su lado, a su reunión, a su lugar donde usted está. Y si la presencia del Señor desciende, entonces allí Él puede bautizarlo. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, vamos al tercer punto. Una cosa importante y preciosa acerca del bautismo en el Espíritu Santo
oigan, es que la experiencia de cada persona es única. La experiencia de cada persona es única y diferente. Única y diferente. No existe un patrón para recibir el Espíritu Santo. No existe un patrón. Algunas personas lo recibieron cuando se les impuso las manos y se oró por ellas. Bueno, vamos a leer algunos ejemplos de eso. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, dice la Biblia, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí vemos entonces que el Espíritu Santo fue recibido mediante la imposición de las manos. Miremos también Hechos 9, 17 y 18. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba Pablo ciego. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Note que aquí se combinan lo que hemos estado diciendo. Aquí hay una imposición de manos, ¿verdad? Hay una imposición. Y Pablo recibió el bautismo del Espíritu Santo antes de ser bautizado en agua, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, miremos también Hechos capítulo 19, versículos 6 y 7. Aquí estamos en Éfeso, donde había llegado ese elocuente predicador llamado Apolos. Había predicado ahí, 12 hombres se habían convertido, pero Apolos siguió su gira evangelística y estos 12 hombres se quedaron ahí, en Éfeso. Entonces llegó Pablo, ¿verdad? Y los encontró y les preguntó. Lo primero que les preguntó Pablo fue, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, después de platicarles un poquito, dice el versículo 6 y 7, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron y eran por todos unos 12 hombres. Bueno, entonces ya vimos que aquí lo que estamos viendo es que los hermanos están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Pero esa no es una fórmula que así tiene que ser siempre. No, porque sabe que en el día de Pentecostés, regresemos al mero principio de esa experiencia. En el día de Pentecostés, cuando se derramó por primera vez el Espíritu Santo, los discípulos estaban, ¿cómo estaban? No, pero ¿cuál es la posición del cuerpo? Sentados. Sí, ellos estaban sentados. Bendito sea el Señor para siempre. Yo no sé si estaban orando en ese momento, pero lo que la Biblia claramente dice era que estaban unánimes juntos, pero estaban sentados. Nadie se levantó para imponer manos. Nadie, sino que ¡bum! Cayó el Espíritu Santo. Miremoslo por favor en Hechos 2, del versículo 1 al versículo 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjese, no estaban ni siquiera hincados ni parados, estaban sentados. Amén. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces se da cuenta que no hay una
un patrón, ¿verdad? Allá fue por imposición de manos. Aquí no hubo imposición de manos. Aquí solo estaban sentaditos los hermanos y fueron bautizados. Pero vayamos ahora a una tercera manera. La familia de Cornelio, que lo acabamos de leer. La familia de Cornelio recibió el Espíritu Santo mientras oían el mensaje. Fíjate, así como están ustedes ahorita. Mientras oían. Pedro estaba ahí predicando bajo la unción del Espíritu Santo y ellos estaban con un corazón abierto y bien atentos, y mientras oían el mensaje de Pedro, fueron bautizados, ¿verdad? Fueron bautizados los hermanos allí. Miremoslo por favor en Hechos 10, 44 al 46, una vez más. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, las palabras del Evangelio, las palabras del Señor, el Espíritu Santo cayó, fíjese, sobre todos los que oían el discurso. Ahora aquí sí yo quiero decir algo muy importante. Yo creo que ellos sí estaban oyendo. No estaban platicando el uno con el otro, no estaban distraídos, no estaban durmiéndose, estaban oyendo. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que en la iglesia oigamos la palabra de Dios, porque mientras oímos pueden suceder cosas maravillosas. Mientras oímos. Yo tuve una experiencia así en Zacapa, no se me olvida. Hay algunas experiencias que le suceden a uno en el ministerio que quedan ahí marcadas para siempre, ¿verdad? Y una de esas experiencias fue esta. Yo estaba predicando, no me acuerdo ni de qué estaba predicando, pero había una unción preciosa y de repente, como en la tercera fila de las bancas, había una hermana que estaba oyendo el mensaje y cuando de repente, como impulsada por un resorte, saltó, pero hablando ríos de lenguas. En ese momento el Espíritu Santo la bautizó, ¿verdad? Lo que sucedió en la casa de Cornelio. Entonces no hay un patrón, no hay un molde en donde podamos meter al Señor Jesucristo para que Él de esa manera, ¿verdad?, nos bautice. No, Él lo puede hacer de diferentes maneras. Amén. Gloria a Dios. Pero también ya hemos visto que se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo mediante la oración, ¿verdad?, la imposición de manos. Se puede recibir el Espíritu Santo estando solo sentados, ¿verdad?, sentados ahí en una actitud de reverencia y adoración delante del Señor. O se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo mientras usted está oyendo el mensaje, ¿verdad? Mientras esté oyendo el mensaje, usted puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Pero también se puede recibir el Espíritu Santo estando a solas. Estando a solas. El pastor Bailey recibió el bautismo del Espíritu Santo estando a solas, solito él, en las montañas de Inglaterra. Y así como él, muchas personas han tenido esa experiencia. Yo he oído que algunos hermanos han recibido el bautismo del Espíritu Santo acostados en la cama. Ahí están. El Espíritu Santo los bautiza. A otros me acuerdo que estaba bañándose en el baño. Ahí estaba adorando al Señor, bañándose bajo la ducha, y ahí lo bautizó el Espíritu Santo, ¿verdad? No había nadie que estuviera ahí con él, el Señor estaba ahí. Pero el asunto es propiciar un ambiente de adoración, de oración, de santidad, ¿verdad?, para atraer la presencia del Señor. Y obviamente ya vamos a ver las otras condiciones que hay que llenar para recibir el Espíritu Santo. Amén. Así es de que, bueno, lo podemos recibir también solo. Se lo puede recibir en la iglesia, sentado, parado, ¿verdad?, orando, cantando, escuchando. No hay un patrón, ¿verdad? No hay un patrón. Lo puede recibir a solas también, ¿verdad? Puede recibirlo estando solo usted con el Señor, solo usted con el Señor. Ahora, como hemos dicho, hermanos, en las clases anteriores, la evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Eso ya nos ha quedado claro, ¿verdad? Ahora, escúcheme, las lenguas son un don del Espíritu, un don del Espíritu Santo, o sea, son dadas por el Espíritu.
Pero óigame lo que le digo, esas lenguas las debemos hablar nosotros, ¿ya? Son dadas por el Espíritu, pero el Espíritu no las va a hablar por usted. Usted las tiene que hablar, ¿verdad? Usted las tiene que hablar. El Espíritu se las va a dar. Ahí está. Pero usted tiene que hablarlas. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, hay un elemento humano involucrado en el asunto, ¿verdad? Involucrado en el asunto. El hablarlas es nuestra parte. Tenemos que usar nuestras cuerdas vocales. Nuestras cuerdas vocales. Sin embargo, las lenguas son dadas por el Espíritu, pero uno las tiene que hablar. ¿Me estoy dando a entender? Sí, o sea que está involucrado el elemento humano, porque si usted cierra la boca y no habla, el Espíritu Santo no las va a hablar por usted. Usted es el que tiene que hablar. Así dice, y ellos hablaban en otras lenguas. Ellos hablaban en otras lenguas. Uno tiene que hablarlas. Bendito sea el Señor. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, quiere entrar en nosotros y fluir a través de nosotros. Podemos, esto lo sugiere el pastor Bailey, podemos comenzar adorando al Señor en nuestro propio idioma, ¿verdad? En nuestro propio idioma, que es el bendito español, ¿verdad? El maravilloso español. Podemos comenzar adorando al Señor en nuestro propio idioma. Luego debemos rendir por la fe nuestras cuerdas vocales al Señor y empezar a hablar nosotros, empezar a hablar el nuevo lenguaje, el lenguaje que el Espíritu nos va a dar. Ahora, no necesitamos pensar lo que vamos a decir, porque uno para hablar este idioma que conocemos tiene que pensar para hablar, ¿verdad? Aunque hay algunos que no piensan casi, ¿no? Para hablar se les sale luego, pero uno para hablar este idioma hay que pensar, pero sabe que para hablar las lenguas no se debe pensar qué es lo que va uno a decir, porque esas lenguas no pasan por la mente, esas solo vienen de aquí y salen a la boca, no pasan por el intelecto. El Señor dispuso, ¿cómo se dice? Obviar, ¿verdad? El intelecto de la persona. Solo tenemos que prestarle las cuerdas vocales, usar nuestra voz, usar nuestras palabras, usar nuestra boca para hablar lo que el Espíritu Santo nos esté dando. Entonces no necesitamos pensar lo que vamos a decir o formular en nuestra mente, pues es un lenguaje que no podemos comprender. Las lenguas es un lenguaje que no podemos comprender. El Espíritu Santo ignora, esa era la palabra, nuestro intelecto y nuestra mente y habla a través de nosotros. Así es de que no debemos tratar tampoco de hacer, ¿verdad? De hacer o de copiar las lenguas de alguien más. Cuidado con eso. Es cuando hablamos por la fe que el Espíritu Santo nos da las palabras. Bueno, ahora vamos a pasar al cuarto punto. El tercero, entonces, como les dije, es que el Señor no tiene un patrón, ¿verdad? Una fórmula para bautizar. O sea, lo puede hacer de diferentes maneras y eso nosotros debemos entenderlo. Lo que sí es importante es lo que viene a continuación que nosotros tenemos que hacer. Vamos a hablar de las condiciones para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Que ya como que comenzamos a ver algunas, arrepentirnos y bautizarnos en agua. Pero aquí va un poquito más específica la cosa. Condiciones para recibir el bautismo en el Espíritu Santo.
Las Escrituras nos dicen claramente que hay ciertas condiciones, hermanos, para recibir ese glorioso bautismo. Esta es la razón por la que algunos son llenos y otros no, porque hay condiciones, ¿verdad? Unos las cumplen, otros no las cumplen. Entonces, esa es la razón. Ya que el Señor no hace acepción de personas, ¿verdad? Dios quiere llenar a todos. Pero ¿por qué unos sí lo reciben y otros no lo reciben? Si Él no hace acepción de personas. Entonces, el asunto ya no está en el Señor. Ya está en uno, ¿verdad? Ya está en el corazón de uno. Entonces, esto ya depende de nosotros. Veamos entonces las condiciones que la Sagrada Escritura nos muestra para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Número 1, obediencia. Obediencia. Vamos a verlo en Hechos capítulo 5, versículo 32. Obediencia. Desde el 31 vamos a leer. 31 y 32. Dice, Pedro está predicando aquí uno de sus grandes sermones y él dice, hablando de Jesús, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Está presentándoles Pedro a Cristo, a la nación de Israel. Y luego dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Ellos fueron testigos, pero también dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién ha dado Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Entonces, esa es una de las condiciones, hermanos, que encontramos en la Escritura para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Obediencia, obediencia. Ahora, muy a menudo el Señor nos da el Señor no da el Espíritu Santo a su pueblo hasta que ellos hayan resuelto ciertas cosas en su vida y hayan hecho lo que Él les dice que hagan. El Señor muchas veces no bautiza a los hermanos, no bautiza a las hermanas, hasta que los hermanos y las hermanas arreglen algunas cositas que tienen allá, ¿verdad? Que tienen aquí o que tienen allá. Y que hagan lo que Él les ha dicho, lo que Él les ha mostrado. Entonces, pero si no hay una obediencia a lo que el Señor les ha dicho, ese bautismo se detiene, ¿verdad? Y se puede tardar años y no llega, porque uno no ha puesto en orden las cosas que Dios quiere que uno ponga en orden, o uno no ha hecho caso a lo que el Señor le ha dicho que haga, ¿verdad? Que haga. Entonces, la obediencia es sumamente importante. Ahora, a veces el Señor nos pide que hagamos ciertos actos de obediencia que son pequeños. A veces son pequeños, a veces nos pide grandes cosas. Son actos de obediencia pequeños, ¿verdad? Pero si nosotros no lo hacemos, se detiene. Se detiene. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, hermano, tienes que bautizarte en agua. Yo no quiero bautizar. Ahí está, ¿verdad? O hermano, usted tiene que aprender a diezmar. No, yo no diezmo. No diezmo. Hermano, usted tiene que asistir más a la iglesia. No, yo ya no. Es suficiente con esto. O sea, el Señor a veces nos habla cosas que no son gigantescas, ¿verdad? Pero Él está probando nuestra obediencia. Entonces, y por eso muchas veces se puede detener la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el don del Espíritu Santo se lo ha dado Dios a los que le obedecen. Obediencia, hermanos, obediencia pide el Señor. Bueno, segunda condición.
Segunda, creer. Creer. Hay que tener un corazón creyente, ¿verdad? Hay que creer. Miremoslo en Juan 7, 37 al 39. Dice así: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oiga, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces aquí vemos que una de las condiciones bíblicas para recibir el bautismo en el Espíritu Santo es creer. Creer. Ahora, escúcheme lo que le voy a decir, porque le voy a hablar de 3 cositas respecto al creer. Primero, debemos creer en el bautismo en el Espíritu Santo. Porque si una persona no cree que hay un bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, jamás va a recibir. Necesita creer que hay un bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Creer en esa doctrina, creer en esa verdad, ¿verdad? Creer en esa palabra, creer en que hay un bautismo en el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. No voy a mencionar nombres de denominaciones, pero usted se puede imaginar, ¿verdad? Una denominación que no crea en el bautismo en el Espíritu Santo y que predique hasta en contra de ese bautismo, ¿lo podrá recibir? No lo puede recibir, ¿verdad? Y si hay alguien que lo recibe ahí dentro de él, lo que hacen es que los expulsan y los sacan y se tienen que ir los hermanitos, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que, digamos, o lo segundo que hay que hacer es creer que existe un bautismo en el Espíritu Santo. Existe un bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, lo segundo es que debemos creerle al Señor. Creerle al Señor. Creer que lo que Él dice es la verdad. Es la verdad. Amén. Y que Él es el que nos va a bautizar. Creerle al Señor. Quisiera poner como una ilustración esto. Digamos, aquí bautizamos en agua. A mí me ha tocado que bautizar a algunos hermanos. Pero ¿sabe usted que para que yo pueda bautizar o para que el ministro pueda bautizar a una persona, esa persona tiene que creer en el que lo va a bautizar, que no lo va a soltar, que no lo va a ahogar, ¿verdad? Tiene que confiar en él, ¿verdad? Es tremendo, tiene que confiar en él, nosotros le decimos, mire, afloje su cuerpo, pues afloje su cuerpo, ríndase, ¿verdad? Confíe que aquí ya vemos 2, aquí lo vamos. Entonces hay que confiar, hay que creer en el que nos va a bautizar. Entonces no solo hay que creer que hay un bautismo en agua, sino que hay que confiar en la persona que nos va a bautizar. Y así es en el bautismo en el Espíritu Santo. Hay que creer en que hay un bautismo y hay que confiar y creer en el Señor, que es el que nos bautiza, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Si hay incredulidad en nuestra vida, no lo recibiremos, hermanos. No lo recibiremos, ¿verdad? Entonces, la segunda condición es creer. Vamos a la tercera. La tercera. Deseo. 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 Bendito, este es clave. Deseo. Debemos tener el deseo vehemente en nuestro corazón de ser bautizados. O sea que nos debe consumir el deseo de ser bautizados. Debe arder como un fuego, el deseo en nuestro corazón de ser bautizados. Si estamos así todos frívolos y todos apáticos, indiferentes, no.
no lo vamos a recibir. Miremos por favor lo que dice Juan 7:37. Miren lo que Jesús dijo. Si alguno tiene, ¿qué cosa? Sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y fíjense que una vez escuché a un maestro, yo no he investigado el original de este pasaje, pero escuché a un maestro que dijo que había consultado el original en este pasaje donde dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Esa sed, dice que en el original tiene la connotación de la sed que se tiene en un desierto después de muchos días de estar sin agua. Esa es la sed. La sed que se tiene en un desierto después de muchos días de estar sin agua. ¿Cómo es esa sed? Esa sed no es como la que nos agarra a nosotros aquí de vez en cuando. Ay, tengo sed y va con su vasito de agua y ya estuvo. No, la sed del desierto es diferente. Y esa es la connotación que tiene esa palabra. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, es un deseo, es una necesidad vehemente, profunda, que debemos nosotros tener en nuestro corazón para ser llenos del Espíritu Santo. Y yo les puedo decir, yo tuve esa experiencia, hermano. Esto no es que me lo contaron, ahora que lo estoy estudiando, pues yo ya había pasado por eso. Hermano, a mí me agarró una hambre y una sed de ser bautizado en el Espíritu Santo que yo no dejaba tranquilo al Señor. No lo dejaba descansar. Se lo pedía de día, de noche, en la tarde, en la mañana, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera, en la calle. Un deseo, pero que me consumía. Y hasta que el Señor me lo dio. Entonces, si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. Es una sed, pero es una sed del desierto, ¿verdad? Una sed que consume. Miremos lo que dice Proverbios capítulo 10, verso 24. Dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. A los justos les será dado lo que desean. Pero una vez más, la idea es desearlo profundamente, desearlo vehementemente. Bendito sea Dios. Solo aquellos que están sedientos y desean vehementemente al Espíritu Santo van a ser llenos. Ahora, la razón por la cual muchos creyentes no reciben el bautismo en el Espíritu Santo, escúcheme, es sencillamente porque no lo desean. Tal vez lo quieren, pero no lo desean. ¿Me doy a entender? Tal vez lo quieren, pero no lo desean como el Señor quiere que lo desee. Se conforman en el nivel espiritual en el que están y se quedan allí, ¿verdad? Conformes, ¿verdad? Y digamos, yo sí quisiera el bautismo, dicen, ¿verdad? Pero es que no es solo que yo sí quisiera, ¿verdad? Mire, el bautismo es una experiencia tan grande, tan hermosa, tan gloriosa, que el Señor se quiere asegurar de dárselo al que realmente lo desea. ¿Está oyendo? Al que realmente lo desea. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. A veces yo salgo por ahí manejando y hay un montón de personas pidiendo dinero en las calles. Y a veces llevo ahí algunas monedas. Pero yo trato la manera de discernir a ver quién realmente necesita, ¿verdad? Me le quedo viendo. Miro unos que son pura pantalla, ingrato. Se le nota hasta por sobre la ropa que es un tramposo, ¿verdad?
Pero hay gente que uno mira que realmente su rostro lo refleja, lo necesita, ¿verdad? Entonces, yo como no tengo mucho dinero, el poquito que tengo, quiero dárselo al que realmente lo quiere, lo necesita, ¿verdad? Y pues el Señor no es que tenga poco, pero Él es tan precioso el bautismo que se lo va a dar al que realmente lo quiere, lo desea, ¿verdad? Lo necesita y con pasión y con ardor, ¿verdad? Lo está pidiendo. ¿Me doy a entender en eso, hermanos? Bueno, entonces quizá muchos de nosotros no hemos recibido llenuras del Espíritu Santo porque como que hemos sido muy frívolos, ¿verdad? Mejor ahora pongámosle pasión, pongámosle vehemencia, pongámosle deseo, ¿verdad? A esa necesidad de ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Llevamos cuántos? De veras. 3. Y 3, sí. Primero, obediencia. Segundo, creer. Tercero, deseo. Mira, a los justos les será dado lo que desea. Y obviamente dice que el deseo del justo siempre es el bien, dice. El bien. Y uno de los bienes más hermosos es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahora, número 4. Persistencia. Es una condición para recibir el Espíritu Santo. Persistencia. Amén. Esto es sumamente importante. Debemos pedirlo persistentemente. Y perseverar, hermanos, en oración hasta que lo recibamos. Mira, esto que les conté, no creen ustedes que es exageración, ¿verdad? Fue cierto. Yo le pedí el bautismo del Espíritu Santo al Señor, hermano, incansablemente. Y como ustedes ya me conocen, soy gritón. Y eso lo tengo desde patojo. Porque me quedaba hasta ronco en la iglesia. Ronco, clamando, llorando, pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Me iba a las fincas de café solito, yo allá, a clamar. Así, hermano, con anhelo, pero también con perseverancia, ¿ya? Persistencia. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a leer una historia muy interesante, una parábola que Cristo contó en Lucas, capítulo 11, versículo 5 en adelante, al 13. Puede ir conmigo ahí. Voy a tomar un sorbo de agua. ¿En qué punto estamos? ¿Cuál es? Persistencia. Lucas 11, del 5 al 13 dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y darte. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Dicen amén? Imagínese usted. Yo creo que eso era lo que yo hacía con el Señor. A la medianoche le estaba tocando la puerta. ¿Verdad? Y así tiene que ser usted. Clamar al Señor día y noche. Sigamos acá. Cristo dijo, y yo os digo, dijo Cristo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan,
le dará una piedra. O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. A los que se lo pidan. Yo había escuchado y hoy lo verifiqué, y es de que en el griego, esta palabra cuando se lee pedid, en el griego dice pedid y seguid pidiendo. Ese es lo que dice. Pedid y seguid pidiendo. Dice buscad y seguid buscando. Eso es lo que dice el original. Llamad y seguid llamando. Y entonces recibiréis. Entonces hay que pedir y seguir pidiendo. Hay que buscar y seguir buscando. Hay que llamar y seguir llamando. Así como hizo este hombre de la parábola, ¿verdad? Él no tocó una vez a la puerta. Él tocó una y siguió tocando. Y pidió una y siguió pidiendo. Hasta que el que estaba adentro dijo, bueno, no me voy a levantar porque eres mi amigo, sino porque ya me fuiste molesto. Te voy a levantar y te lo voy a dar. Pero yo sé que el Padre no va a decir eso con nosotros. El Padre va a decir, eso es lo que yo quería de ti. Eso es lo que yo te quise enseñar, va a decir Jesús. Eso es lo que yo te quise enseñar. Que tú pidas y sigas pidiendo, busques y sigas buscando, llames y sigas llamando hasta recibirlo. Hasta recibirlo. Amén. Como lo hizo Jacob. ¿Se acuerdan cuando Jacob tuvo aquel encuentro con el ángel de Jehová, que no era más que una teofanía de Cristo, ¿verdad? Una manifestación preencarnada de Cristo. Entonces, ¿qué hizo cuando el ángel estaba ahí? Lo agarró y le dijo, ay, no te suelto hasta que no me bendigas. No te suelto hasta que no me bendigas. Y eso es lo que nosotros debemos decirle al Señor. Señor, no dejo de orar hasta que me bautices. No dejo de pedirte hasta que me bautices, hasta que me bautices, hasta que me bautices. Y entonces el Señor va a cumplir su palabra. Amén. Pero tenemos que ser persistentes, perseverantes. Si usted ya lleva 5, 10, 15 años de estar pidiendo y no ha recibido, no se rinda, sea como Jacob. Como Jacob. Dígale, Señor, no voy a dejar de pedirte hasta que me bautices, Señor. Y pídaselo de día, pídaselo de noche, en la cama, en el trabajo, en el camino, donde en la iglesia, pídaselo, ¿verdad? Que el Señor dice, pedid y seguid pidiendo y se os dará. Buscad y seguid buscando y hallaréis. Llamad y seguid llamando y se os abrirá. ¿Verdad? Es lo que dice la palabra del Señor. Bueno. Debemos entonces ser insistentes, persistentes, perseverantes, si queremos recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque es algo que Él no le da a los pasivos, hermano. Él no le da al Espíritu Santo a los pasivos. Este don es tan grande y maravilloso que Dios se lo da únicamente a los que lo desean con todo su corazón y son persistentes. Muy bien, vamos a ir ya enfilándonos al final del estudio. ¿Para quiénes es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Para quiénes? Vamos a Hechos 2:38 y 39. Porque ¿sabe qué? Yo he oído decir, no, hermano, es que quizá para mí no es esa bendición, dicen. No, es que quizá para mí no es eso. ¿Verdad? Pero vea lo que dice Hechos 2:38 y 39. Responde esta pregunta. Pedro les dijo, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, los judíos, para vosotros los judíos, para vuestros hijos, los hijos de los judíos, para todos los que están lejos, los gentiles ya. ¿Y para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Le pregunto, ¿usted ha sido llamado por Dios? ¿Verdad que sí? Sí, usted ha sido llamado. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Fíjate lo que le voy a decir. Dice, bueno, en Apocalipsis 17:14 dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, y los que están con él son los llamados, elegidos y fieles. Note que los llamados son los, como dijéramos, los que tienen menos. Los escogidos tienen un poquito más y los fieles tienen más. ¿Ya? Y note que para quiénes es la promesa, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, ahí estamos todos. Ahí estamos todos. Puede ser que seamos, que no hayamos llegado al nivel de escogidos, pero ya somos llamados. Porque hay que ser probado y aprobado para ser escogido y luego pasar a ser hallado fiel. Pero la promesa no es para los escogidos ni para los fieles, es para los llamados, todos cuantos el Señor llamare, porque precisamente el Espíritu Santo viene para ayudarnos a calificar para ser escogidos y ayudarnos a calificar para ser hallados fieles. Entonces, para nosotros es la promesa. Para usted que en esta noche está aquí, hermano, hermana, usted es la promesa. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué pasa? Hermano, alguien me puede decir esta noche, pues mire, yo vine, pero yo ya recibí el bautismo en el Espíritu Santo, entonces solo vine por saber algo más. Pero oiga lo que le digo. La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es progresiva. Progresiva. La experiencia de la llenura del Espíritu Santo es progresiva. Así es de que no importa que usted haya recibido el Espíritu Santo, ya el bautismo, esa experiencia usted la puede incrementar, que puede usted seguir siendo llena del Espíritu Santo. Vamos a Efesios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo, del Espíritu, pero está con E mayúscula. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el original, estas palabras, ser llenos, esa frasecita, ser llenos, en el original se lee, seguid siendo llenos. Seguid siendo llenos. Así se lee en el original. O sea, es una experiencia progresiva. Seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Ahora, a esa llenura se le llama el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? De eso estamos hablando. Ahora, escuche lo que le voy a decir. La palabra bautismo, que en el griego es baptizo, fue una palabra muy difícil para los
lingüistas, muy difícil para los traductores, muy difícil, de manera que no pudieron traducirla. La palabra bautismo no es una traducción, es una transliteración, o sea, literalmente pasaron, la palabra original es baptizo y literalmente se pasó a bautizo, pero o sea, no es una traducción, es una transliteración, porque era difícil de entender lo que significa la palabra bautizo. Para ellos era difícil, pero ahora para nosotros es tan fácil, porque la palabra bautizo en el griego se usa cuando un barco naufraga y se hunde. Entonces, porque algunos saben, por eso hubo tanto conflicto en la Edad Media acerca del bautismo, que unos creían no que era solo rociado, otros que un chorrito arriba, ¿verdad? Otros que así, otros, o sea, porque era difícil de descifrar esa palabra. No la pudieron traducir, sino la pasaron literalmente. Ahora, pero la palabra bautizo lo que significa es precisamente sumergir, ¿verdad? Sumergir, cubrir completamente. Un barco que naufraga ha sido bautizado. Bautizado. Pero también se usaba para teñir las telas, para teñir las telas. Cuando una mujer, digamos, tomaba una pieza de tela y quería teñirla, ¿verdad? Entonces la metía en tinta y la teñía. Pero ustedes saben qué es lo que puede hacer una mujer que sabe hacer eso. Tiene que teñirse cada fibra de la tela, ¿verdad? Esa tinta tiene que llegar a todos los hilos, ¿verdad? Porque si se queda algo blanquito no está bien. Entonces, y ese es el sentido de teñir una tela, teñirla. Y esto nos habla a nosotros de la experiencia progresiva del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere llenar hasta cubrir cada átomo de nuestro cuerpo, cada célula de nuestro cuerpo, cada fibra de nuestro ser. ¿Me doy a entender? Cada miembro, cada órgano, cada fibra, cada átomo, cada célula de nuestro ser. Eso es lo que es la experiencia progresiva de la llenura del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y ahí creo que caemos todos en la necesidad de seguir siendo llenos. ¿Verdad, hermanos? Seguir siendo llenos del Espíritu Santo. No nos conformemos con la experiencia. Digamos, los hermanos que no han recibido el bautismo, no se conforme quedarse así. Búsquelo, lo va a encontrar. Estoy segurísimo que lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Búsquelo, no se rinda. Búsquelo. Amén. Búsquelo. Acuérdese de lo que Cristo dijo. Si usted siendo malo le va a dar, no le da una piedra a su hijo que le pide pan. No le da un escorpión si le está pidiendo un huevito para el desayuno. Y así el Señor nos va a dar el Espíritu Santo si nosotros se lo pedimos con todo nuestro corazón. Amén. Bendito sea el Señor. No nos conformemos entonces, hermanos, si no tenemos el bautismo, busquémoslo. Y si ya recibimos una llenura, no nos conformemos con una. Hay muchas más llenuras que Dios quiere. Porque puede ser que hayan algunas fibras ahí en su vestido espiritual que todavía no han sido teñidas. Y se miran feitas. Sí. De vez en cuando se manifiestan esas fibras carnales ahí, entonces se miran feas. Entonces hay que el Espíritu Santo nos llene completamente.